Hola a todos. ¿Cómo serán los crímenes del mañana? ¿Cómo se cometerán los crímenes el día de mañana en un mundo realmente diferente, distante y distinto al mundo que hoy conocemos? Pues es muy curioso hacer un ejercicio imaginativo para entender cómo se pueden cometer los crímenes en un futuro y sobre todo cómo se pueden combatir los crímenes en un futuro. Para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio de recopilación de información. ¿Cómo predecimos, por ejemplo, el tiempo? ¿Cómo sé el tiempo que va a hacer mañana para que los aviones puedan volar en circunstancias de seguridad? Pues puedo hacerlo porque hay un montón de puntos de toma de información a lo largo del mundo y esa información se compara y se sopesa con la información histórica que tenemos del comportamiento, de las corrientes oceánicas, de la temperatura a cierto nivel. Todos esos datos históricos los cogemos en un conjunto y una serie de estructuras informáticas de software es capaz de entender y hacer una predicción con un rango de posibilidad de cuál va a ser el tiempo del mañana. Y sale el hombre del tiempo y nos dice: mañana con una alta probabilidad en tal zona lloverá. Forma de predecir. Información, patrones de comportamiento, se acumula esa información, se procesa la información y tenemos un resultado predictivo. En la medicina sucede exactamente lo mismo. Nosotros podemos hacer diagnóstico y poner tratamiento como médicos porque los patrones de comportamiento de la enfermedad, de una estructura orgánica definida de un grupo celular que conforma el ser humano, se comporta de forma muy similar en todos los casos. Patrones repetidos de comportamiento hace que nosotros tomemos una información en un momento puntual, en este caso serían pruebas complementarias, los síntomas, los signos, etcétera, 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 y eso comparado con un comportamiento histórico hace que tengamos una conclusión a futuro. Aventuramos un diagnóstico determinado, el que sea, y actuamos en consecuencia. Son muchísimos los parámetros que hoy en día ya se utilizan para hacer previsiones a futuro. Prácticamente toda nuestra vida está sumida en predicciones a futuro. Si vas a hacerte un seguro o te van a dar una hipoteca, te piden una serie de datos, ven un histórico de comportamiento, no solamente tuyo, sino en muchas personas, en cientos o miles de personas, y en función de eso hacen lo que se llama una valoración del riesgo. ¿Con qué probabilidad, si yo te dejo el dinero, tú me vas a pagar? Bien. ¿Qué sucedería si tengo todos los datos de una población? ¿Qué sucedería si tengo todos los datos históricos de decenas de años? Casos de crímenes. Puedo hacer inferencia, por eso los criminólogos y la gente que se dedica al análisis de todas las escenas de un crimen tienen una información previa estudiada, ven patrones de comportamiento criminal, ven cosas que se correlacionan, que tienen relación, hacen búsqueda histórica de los sospechosos hacia atrás, dónde han ido, qué han comprado, qué han hecho, hacia dónde se han movido, con quién han hablado, cuál era su estado de ánimo, qué tipo de fármaco estaba tomando, si tomaba algún fármaco, lo vio el psicólogo o no lo vio el psicólogo. Eso lo vemos en las películas, ponen un gran cartel o una gran pizarra y empiezan a colgar fotos. Aquí hay una factura que compró tal cosa, estuvo de viaje en tal sitio, tuvo una discusión con no sé quién, entrevistan a esa persona. Imaginaos que todos esos datos los tuviesen de golpe en una base de datos. Los de un sospechoso no, los de todas las personas que han podido interaccionar directa o indirectamente, da igual, 100, 1000, 10.000, con una víctima. Y que pudieran ser analizados de forma histórica, contrastándolo con bases de miles de casos en fracciones de segundo. Eso se llama inteligencia artificial y minería de datos. Ese es el futuro. Fijaos, no solamente tendría una valoración predictiva ipso facto en fracciones de segundo de quién es probablemente el causante del delito, con un rango de probabilidad, sino avanzo más. Si todos esos datos estuvieran siendo analizados por patrones de comportamiento, por algoritmos acausales, todo el tiempo,
si hubiese un cerebro que estuviese procesando toda esa información, al instante se podría saber quién, con un altísimo rango de posibilidad, va a cometer un delito. Entramos en una franja absolutamente de ciencia ficción, pero que va a ser realidad en breve plazo de tiempo, en unos pocos años. Las leyes tendrán que aceptar, tendrán que cambiar de forma preventiva. Ya no se presumirá tu inocencia, realmente no se va a presumir tu inocencia. Lo que va a suceder es que si el algoritmo o los algoritmos detectan un patrón de comportamiento superponible, en algún caso, a aquellos patrones de comportamiento que dieron lugar a un crimen, que pueda ser detenido o intervenido y dar explicaciones por algo que todavía no has cometido. ¿Sí? Antes de cometer un crimen, la inteligencia artificial sabrá que hay una altísima probabilidad de que vaya a cometer un crimen. Y hablo de un crimen como una estafa a Hacienda, como cualquier tipo de alteración del orden público, generación de cualquier tipo de movimiento ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Sabrán qué perfil de peligrosidad definido, lo de peligrosidad como una persona que puede inestabilizar el sistema en cualquier momento, por cualquier motivo, y podría ser intervenido antes de hacerlo. Antes de organizar un movimiento ideológico, de cometer un crimen, de dar lugar a un proceso que altere las normas de convivencia de ese mundo feliz. Eso puede hacerlo la inteligencia artificial y la minería de datos. Un futuro probable, un futuro posible. Incluso hay películas sobre este tema que acabo de contar. Personas que se detienen porque la inteligencia artificial ha detectado que son potencialmente peligrosos. Espero que haya resultado interesante la reflexión. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.